Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos frente nuevamente a los gases, ¿sí? Y vamos a tener unos tips a tener en cuenta. En algunas ocasiones es necesario predecir qué ocurrirá con un cierto gas en determinadas condiciones experimentales o cómo será su comportamiento al modificar las variables de estado, presión, temperatura, volumen y masa. En esos casos se debe recurrir a expresiones matemáticas denominadas ecuaciones de estado. Donde la ecuación general de estado de un gas ideal surge de las leyes experimentales dadas antes. Se establece una relación general entre la presión, el volumen, la temperatura en un determinado momento. Podemos ver que si alguna de las variables se mantiene constante, se cancela en ambos lados de la ecuación y entonces esta coincide con alguna de las tres leyes experimentales. Esto quiere decir que si una de las variables permanece constante, no aparece en la ecuación como se describe a continuación. Nosotros tenemos la ecuación general del gas, donde la presión 1 por el volumen 1 dividido la temperatura va a ser igual, ¿sí?, a mi situación final, donde la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Como se dijo, si una de las variables permanece constante, vamos a ver qué es lo que ocurre. En un primer caso, tenemos donde la presión permanece constante y sabemos que esa presión no va a aparecer en ninguno de los dos lados. Entonces, las variables que sí van a aparecer es el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Esta ley se denomina como ley de Charles y Gay-Lussac. Cuando ahora el volumen permanece constante, las variables a intervenir van a ser la presión y la temperatura, quedando presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Esta ley corresponde a la ley de Gay-Lussac. Nuestra tercera ley, ¿sí?, corresponde a la de Ley-Boyle-Mariotte, donde la temperatura es constante, no aparece en la fórmula, por lo tanto las variables intervinientes, la presión 1 por volumen 1, que es igual a la presión 2 por el volumen 2.